bienvenidos al Rincón de la Hechicera. Mi nombre es Angie Saiz. Los invito a que se suscriban al canal. Ya saben que nada más le tienen que dar a la campanita y les va a llegar la notificación cada vez que suba un video. Siempre debajo del video les van a aparecer todas mis redes sociales al finalizar el video también. Y recuerden de mandarme a Facebook El Rincón de la Hechicera todas las dudas que tengan acerca de las citas de todo lo que hago a distancia. Lecturas de runas, Ogham, tarot, vidas pasadas. Si quieren tener contacto con alguien que ya se murió, lo hacemos por medio de una lectura de tarot. Sanación para mascotas, limpias, divorcios energéticos, rituales de cumpleaños, para romper votos de pobreza, sanar huellas de abandono, tratar temas de fertilidad. Hago muchísimas cosas. Si traen muertos pegados, entierros, si sienten que por ahí están bloqueados en todos los aspectos de su vida, manden un mensajito y ahí les digo todo lo que hago y les doy los precios. Y bueno, ya saben que son domingos de horóscopos, martes hechizos, rituales, predicciones y jueves paranormal. Gracias por los likes, por compartir los videos, por las cosas tan lindas que me escriban. Ténganme paciencia, por favor, poco a poco voy contestando todos los mensajes, no se desesperen. Y lo que les digo en todos los videos, no tengo otras redes sociales. No se dejen engañar por personas que se están haciendo pasar por mí, usando mis videos, mi imagen, el nombre de mi página. Nadie trabaja conmigo, nadie trabaja para mí, yo no trabajo con nadie. Todas las citas son solamente conmigo, entonces no se dejen engañar, por favor. Y hoy vamos a platicar acerca de los muertos, porque a veces me escriben y me preguntan y me dicen, oye, es que fíjate que siento que mi abuelito es el que me está despertando en la noche, o mi mamá siento que es el que a lo mejor me está bloqueando las cosas, y no es así. Tenemos que tenerlos de cuenta como si los pusiéramos como en una casilla, por así decirlo, de los muertos. Unos serían los seres del bajo astral. Otros serían, que también son muertos, otros serían nuestros ancestros y los otros serían pues alguien que conocimos, mamá, papá, primos, abuelitos, bisabuelitos. Y lo otro, las personas, sobre todo los santeros, que trabajan con muertos. Entonces, si se fijan, si los ponemos como en casillas así diferentes, es una energía completamente diferente. Un ser de luz, que sería pues tu mamá, tu abuelito, alguien que te cuidó, alguien que te quiso o que tú quisiste, no es alguien que te va a dañar, no es alguien que te va a asustar, no es alguien que se te va a aparecer, no es alguien que te va a cerrar los caminos. Tus ancestros tampoco, porque por lo general al contacto que tenemos nosotros o al contactar a nuestros ancestros, pues son esos guías, esos seres de luz que nos van ayudando en este momento. Nosotros en una celebración que hacemos en septiembre, es cuando el velo entre los mundos está abierto y podemos conectarnos con la energía de nuestros ancestros. Y vamos a pedir que el mejor de nuestros ancestros venga en este momento y nos ayude, ya sea en temas legales, de doctores, de cosas que ustedes quieran, el mejor de los mejores. Entonces, aunque nosotros no lo hayamos conocido, esa energía está y esos ancestros están y son parte de nosotros. Y son el resultado, bueno, nosotros somos el resultado de todos nuestros ancestros, de todas esas generaciones que vienen atrás. Ellos tampoco nos van a bloquear los caminos ni nos van a dañar. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando van con alguna persona, como con un santero, a que les haga un trabajo de brujería? Ellos trabajan con muertos, pero esos muertos, pues no son seres de luz, porque no son personas que a ustedes los aman o no vienen, por ejemplo, de una descendencia, no tienen sangre de ustedes, es a lo que me refiero. Entonces, esas personas o esas energías o esos seres no les van a ayudar a ustedes a que se les abran los caminos, se les van a entorpecer los caminos y todo va a estar muy bloqueado. Entonces, si ustedes van con ese tipo de personas, aparte de que se van a quedar con el karma del animal, porque ya les he dicho, no tenemos por qué sacrificar ni a una persona, ni a un animal, nada, ni a nadie, para que a nosotros nos vaya bien. A nosotros nos va bien por lo que nosotros trabajemos, por nuestra energía, nuestra vibración, por las decisiones que tomemos, por nuestras acciones, pero no tiene que ver con que nosotros dañemos a alguien o que pongamos a alguien para que esa persona se caiga, le vaya mal y a nosotros nos vaya súper bien. No tiene nada que ver con eso. Entonces tengan cuidado, porque esas energías, eso sí los va a bloquear. Puede ser que a lo mejor del momento se les destraben las cosas y después se le van a bloquear. Cuando se te pega un muerto, no se te pega tu abuelita, no se te pega tu tío, no se te pega tu prima. Se te va a pegar un ser de baja vibración que se va a alimentar de lo peor que tú tienes en ese momento. Si en ese momento estás pasando por un rompimiento, por una separación, por un duelo, una enfermedad, entonces a lo mejor puede ser un rompimiento a lo mejor de trabajo, de una etapa en tu vida, como cierre de ciclo, estás triste, estás preocupado, estás de repente frustrado, toda esa energía, bueno, más bien esa vibración baja nuestra energía.
Y es como si tuviéramos una pila así, cero, pero esa poca energía alimenta a esos seres desencarnados, a esos seres de baja vibración, y les da poder porque se alimentan de lo negativo. Y esos son los muertos que se les van a pegar. Entonces es muy importante de cómo va a estar nuestra vibración, porque dependiendo de eso va a ser lo que nosotros tengamos a nuestro alrededor. Así como lo tenemos físicamente, de que si estamos bien, tenemos amigos buenos, que les está yendo bien, que están contentos, que son prósperos, también pasa con la energía. Si nosotros tenemos una buena energía, lo que tengamos alrededor, pues van a ser seres de luz, y nuestros guías nos van a ayudar a alumbrarnos el camino, a encontrar aquello que nosotros deseamos, y vamos a poder tener contacto con las hadas, con los elfos, con los gnomos, con las sirenas, con extraterrestres, con nuestros ancestros, con todo lo que sea de luz, dependiendo de las creencias de cada quien, pero todo lo que sea de luz, todo lo que vibre alto, todo lo que no tenga vibración y que esté en el bajo astral, no nos va a ayudar a nada, nos va a bloquear todas las cosas, y si estamos tristes vamos a tener más tristeza. Por eso las personas siempre dicen, dinero llama dinero, tristeza llama tristeza. Cuando a una persona le va mal y está como en esa vibración, ¿qué pasa? Una cosa, otra, se descompone el refrigerador, se descompone el coche, ya se enfermó tal persona, ya le llamaron de la escuela para decirle del niño que ya lo van a correr, ya lo corrieron del trabajo, y es una tras otra, tras otra, tras otra, porque la vibración está completamente baja, y como eso bajo va a alimentar a esos seres, pues necesita como tanta desgracia, tanto dolor, tanto tormento, para que se puedan alimentar bien. Si ustedes están arriba, ¿qué pasa? Les va bien, ya les aumentaron pues no sé, a lo mejor el dinero que les daban en el trabajo, les aumentaron el puesto, ya se compraron un coche, ya tienen dinero ahorrado, ya se fueron de vacaciones, ya pagaron una tarjeta, ya se casaron, ya se comprometieron, ya pueden tener un bebé, pasan cosas buenas. Y también va como en una cadenita, de una cosa buena llega otra, otra, otra. Y ahí es cuando uno tiene contacto, pero con esos seres de luz. Y sí, podemos pedirle a nuestra mamá, a nuestra abuelita, a nuestros ancestros, que nos ayuden, que nos guíen, que nos cuiden, que nos muestren el camino correcto. Si estamos, por ejemplo, de repente a lo mejor en un juicio, hay una casa que está intestada, o nos dejaron alguna cosa que no se ha resuelto, sí podemos llamarlos y decirle, ¿cómo puedo hacer esto? Ayúdame. Ayúdame a encontrar el abogado correcto, ayúdame a encontrar a la persona correcta, ayúdame a encontrar a lo mejor esa llave, ese documento, eso que está ahí perdido y eso que yo deseo encontrar en este momento. Pero si son seres de baja vibración, no les pueden pedir nada. Entonces no se confundan y no crean que si traen un muerto pegado es un ser de luz y alguien que a ustedes los quiere. Recuerden que todo tiene que ver con nuestra vibración y con nuestra energía. Si nosotros brillamos, vamos a atraer personas que brillen y vamos a atraer esas energías que brillen, y nuestra luz va a ser mucho más grande. Piensen como en el sol, ese sol que brilla, ese sol que está inmenso, cuando uno a lo mejor toma una foto y dice, wow, esa luz ilumina todo, no es nada más un rinconcito. Igual pasa con nuestra aura, igual pasa con nuestra energía, igual pasa con las cosas que vivimos día a día. Entonces hay que vibrar alto, no hay que atraer esas entidades, de esos seres desencarnados, ni esas entidades oscuras, sino hay que tratar de trabajar con nuestra energía, de elevar nuestra vibración. Y si vamos a tener contacto con ancestros o con personas que ya no están, que queríamos, y también puede ser, por ejemplo, a lo mejor que digas, yo siento a mi bisabuelo y nunca lo conocí, pero es una persona que te ama, aunque tú no la hayas conocido, es alguien que te ama, es alguien que está contigo, es alguien que te cuida y se ha convertido en tu guardián. Y si tú lo sientes es porque así es. Pero no se confundan. Entonces, todo lo que tiene que ver con los santeros, los que trabajan con muertos, lo que cuando se te pega un muerto o esas energías o esas entidades son las que te bloquean. Todo lo que sea de luz te va a ayudar a sentirte bien, a sentirte contento, te va a mostrar ese camino para que puedas lograr todas las cosas que tú quieras. Entonces, bueno, ya saben, pídanle a sus seres de luz, a esos guías maravillosos que todos tenemos, sin importar la religión que tengamos, todos tenemos muchísimos guías que nos están ayudando y nos están guiando. A veces no los entendemos, a veces no los escuchamos, porque estamos muy cerrados, estamos bloqueados y hay veces que no nos damos cuenta. Entonces, hay que aprender a percibir esos mensajes y esas señales. Entonces, bueno, ya saben, a vibrar alto y a no confundir y no bajar la vibración para nada, porque esas energías se van a meter
y les van a chupar toda la energía y todo se va a estancar. Si ustedes lo que desean es ir hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, piensen hacia arriba, esa parte del sol, como ir hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, encontrar ese brillo cada vez mucho más grande, que ese brillo va a ser de ustedes. Y nadie puede apagar ese brillo más que ustedes, y si ustedes le ceden el poder a alguien para que apague ese brillo. Bueno, entonces cuéntenme cómo les va con lo que les estoy diciendo, cuéntenme si ustedes ya tuvieron contacto con sus ancestros, con alguien que ya se murió, familiares de ustedes, amigos, y también platíquenme cómo le han hecho cuando han tenido a lo mejor esos seres oscuros que se quieren alimentar de su energía. ¿Ustedes lo perciben, no lo perciben? ¿Qué están haciendo? Cuéntenme. Pero bueno, ya saben que les mando un beso con mucho cariño. Buenos días, tardes, noches, dependiendo del momento que vean este video.